foro que está programado para hoy día es identidad. El foro que está programado para hoy día, que es Identidad, Cultura y lo Vernáculo. Queremos empezar agradeciendo al director de Cultura, que es Edwin Benavente, quien nos ha facilitado este espacio en esta sala y hemos podido desarrollar este foro una vez más en convenio con el Ministerio de Cultura. Entonces, como parte de este programa, vamos a iniciar con la presentación del decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte, para poder dar inicio al programa. Buenas noches, bienvenidos a este foro que nos convoca el posgrado en torno a la identidad, la cultura y lo vernáculo. Antes que nada, la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, al doctor Miguel Polo Santillán, de la Universidad de San Marcos, a nuestro ex rector José Ignacio López Soria, quienes son ponentes, al arquitecto Jorge Burga-Bartra, por cierto, a los distinguidos alumnos del posgrado que nos acompañan, algunos ya egresados, otros alumnos, y también a los estudiantes del pregrado. En una reciente celebración del 141 aniversario de la creación de la Escuela Nacional de Ingenieros y haciendo un recuento histórico de la institución, el doctor José Ignacio López Soria concluyó su recuento histórico señalando dos hechos que a mí me parecieron significativos. Más allá de los evidentes logros de la escuela, él señaló dos, digamos, falencias. Una era la capacidad de innovación que se había exhibido a lo largo de esa historia, y lo otro es también la escasa atención a los propios problemas del país. Y el tema de lo vernáculo, por cierto, podríamos señalarlo que estaría como uno de aquellos temas en los que la academia le ha prestado muy poca atención. Las razones son fáciles de entender. En un país abismal, en un país donde no nos hemos preocupado de los problemas, de vincular los problemas técnicos con los enfoques sociales, las políticas públicas que también se han desentendido de esta función, han de alguna manera tenido de contraparte una cierta complicidad de la academia. El volcar entonces el interés por lo vernáculo es no solamente llenar este vacío histórico por parte de la academia, sino también, como bien lo ha señalado Jorge Burga-Bartra, que esa desatención también se ha reflejado en el hecho de que hayamos perdido mucha documentación a través de la pérdida precisamente de esta arquitectura vernácula, producto del escenario contemporáneo, de la globalización, de los cambios acelerados, irreversibles muchas veces, que han borrado ya evidencias de esta arquitectura. Por otra parte, también este tema nos plantea algunas interrogantes, ¿no? Hemos tenido nosotros en las distintas funciones que hemos desempeñado a lo largo del tiempo, y en la aproximación que hemos tenido a la arquitectura vernácula, también nos ha interesado ver cómo la existencia, la vigencia de esta arquitectura vernácula pasa también algunas otras pruebas de fuego, porque en el escenario de una calidad de vida distinta, la del hombre contemporáneo, respecto a los estándares de la calidad de vida, en los escenarios
no urbanos, periurbanos, semiurbanos o abiertamente rurales, nos plantean nuevas demandas en torno a cómo hacer sostenible la vigencia de la arquitectura vernácula en un escenario como el actual. Entonces, creo que las distintas aristas de ese tema nos provocan y nos sugieren que encierra una riqueza de la que estoy seguro esta noche vamos a poder vislumbrar algunas visiones relevantes. Entonces, no me queda sino dar la bienvenida a nuestros ponentes y estoy seguro, repito, que vamos a poder tener un foro de mucho provecho. Gracias. Bueno, vamos a tratar hoy día esta triada, estos tres conceptos a la discusión de los especialistas. Tenemos la participación de dos filósofos y de un arquitecto, toda vez que se quiere establecer esta relación entre identidad, modernidad y lo vernáculo, que en el fondo y detrás está en discusión las relaciones que existen entre la modernidad, la identidad y la cultura. Digamos, toda vez de que estos tres conceptos tienen una nueva definición en el escenario contemporáneo. Hoy día nos acompaña el doctor José Ignacio López Soria, quien es filósofo e historiador. Nace en Aldea Nueva de la Vera, Cáceres, España, en 1937. Llega al Perú como jesuita en 1957. Hace estudios universitarios en Lima y Alcalá de Henares y su posgrado en Budapest. Tiene una formación en humanidades clásicas y literatura, filosofía e historia, con especialización sucesiva en narrativa latinoamericana, filosofía moderna, filosofía de existencia, historia de la emancipación peruana, pensamiento lucasiano, historia de ingeniería peruana y filosofía de la interculturalidad. Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y además es rector en el periodo 1984 al 89. También profesor de otras instituciones académicas en Budapest, Brasil y Túnez. Autor de 26 libros, 70 colaboraciones en obras colectivas y 146 artículos en revistas y más de un centenar de artículos en periódicos. Él es nuestro profesor del posgrado y hoy nos acompaña para tratar este tema. También tenemos como invitado al doctor, y en ese mismo orden, Miguel Ángel Polo Santillán, quien es profesor asociado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Departamento Académico de Filosofía. Sus áreas de investigación abarcan disciplinas como ética, antropología filosófica, filosofía oriental, filosofía de la religión, entre otras. Obtuvo el grado de bachiller en filosofía en el año de 1989 con la tesis Doctrina y Moral en el Budismo Primitivo. Con la tesis Ética Budista se licenció en filosofía en el año de 1990. El grado de magíster en filosofía lo obtuvo en el año 1996 y lo alcanzó con la tesis La Crisis Moral. Ha colaborado en importantes revistas de especialidad, tales como Yachay, Reflexiones y Crítica, Letras, Aletheia, Escritura y Pensamiento, entre otras. En 1996 publicó Ética y Crisis Moral y en el 2001 Ética. Es miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía y colaborador del Instituto de Salud Cristofori Dedek. Y en el mismo orden tenemos también al arquitecto Jorge Burga Bartra, ganador del Hexágono de Oro en el año 2002, también tanto en proyectos de arquitectura como el premio de investigación de teoría y crítica Héctor Velarde Berman, con su libro Tradición y modernidad en la arquitectura del Mantaro. Tiene una marcada preocupación por la teoría del diseño, la arquitectura vernácula y la vivienda popular, que lo ha convertido en un referente para el desarrollo de la arquitectura versus el lugar y el tiempo.
y también ha sido coordinador de la maestría en Historia, Teoría y Crítica, y también ha sido docente del posgrado y también del pregrado, ¿no? Es actualmente. Muy bien, con esta presentación de los expositores de hoy, invitamos a nuestros tres invitados, a nuestros tres expositores, a aproximarse a la mesa. Pido un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Gracias. Bien, entonces para poder dar la estructura de este conversatorio o de esta exposición, vamos a tener en primer lugar al doctor José Ignacio López Soria. Vamos a tener un tiempo aproximado de media hora, de 20 minutos a media hora por cada expositor. Y luego le pasaremos el turno al doctor Miguel Ángel Polo, y terminaremos con la participación del arquitecto Jorge Burga Bartra, para tener posteriormente una ronda de preguntas y participación de intercambio, donde se planteará el foro en la mesa. Okay. Entonces lo dejamos con el doctor José Ignacio López Soria. Aplauso, por favor. En primer lugar, buenas noches a todas y todos ustedes. Y agradecerles no solamente a los organizadores de este evento, que vamos a discutir una serie de problemas, etcétera, sino la presencia de todos ustedes. La verdad, yo pensaba que íbamos a ser 4 o 6 personas, porque entiendo que trasladarse en este momento, a estas horas, y además por la Javier Prado, no es precisamente el sitio más tranquilo de Lima. Es bien difícil, en realidad. Pues la presencia de ustedes es meritoria, en realidad. Voy a comenzar leyendo algo que no sé si ustedes se han fijado, figura en uno de los paneles de esta institución, de este museo, ministerio, albergue de la sede de la UNESCO, etc. Y albergue de mi oficina. Un tiempo he tenido oficina aquí abajo, en la parte de abajo. Y siempre me ha llamado la atención este panel, que ustedes además deben conocer seguramente de memoria del colegio. Soy el cantor de América, autóctona y salvaje. Cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Las dos castas fundo con épico fragor. De sobra saben que me refiero a Chocano, ¿no es cierto? Bien, esto es justamente de lo que vamos a tratar hoy día, lo que está de alguna manera poetizado en esa ilustre poesía de Chocano. Si vamos a tratar de un tema, el de la identidad, de la modernidad, del vernáculo, que es una preocupación muy antigua en el Perú, como se advierte, entre otras cosas, por este verso de Chocano, y que tiene que ver con lo medular, en realidad, de la manera de ser del Perú desde muy antiguo. Yo diría que
por lo menos, si no antes, desde Garcilaso y Guamán Poma. Ya en Garcilaso y Guamán Poma está planteado el problema del cual nosotros del cual vamos a conversar ahora y el cual seguimos tratando todavía. Lo que quiere decir que ese tema lo llevamos, no digo lo arrastramos, porque no es exclusivo. O sea, el problema entre la autenticidad de lo autóctono y la relación con algo más que esa autoctonidad, ¿no?, es un problema de carácter internacional, no solamente nuestro. Entonces, pero en el caso nuestro es cierto que nace de esta manera, atraviesa, yo diría que probablemente lo mejor, lo más válido del pensamiento peruano, lo más válido, lo mejor probablemente de la expresión poética peruana, de la expresión literaria, ciertamente de la reflexión filosófica peruana, etc., se expresa justamente en el tratar de relacionar estos componentes, buscar la identidad entre lo moderno por un lado y lo moderno o externo en algún momento por un lado y lo vernáculo nacido desde dentro. Esta búsqueda es una búsqueda sumamente antigua que llega hasta nuestros días, con versiones naturalmente diversas. Es decir, si comenzó, por lo menos a partir de la colonia, comenzó con Garcilaso y con Guamán Poma, llega hasta nuestros días con Matos Mar. Por ejemplo, los trabajos de Matos Mar son una reflexión permanente sobre este tema, y ciertamente los trabajos, Matos Mar, desgraciadamente falleció hace poco tiempo, apenas un año, y todavía vive con nosotros, aunque en condiciones no óptimas, por cierto, Aníbal Quijano, que es otro intelectual que reflexiona muy profundamente sobre estos temas, precisamente. Es decir, estamos abordando un tema, tratando de un tema que tiene una solera, diríamos, entre nosotros, es decir, tiene una antigüedad entre nosotros muy grande, muy profunda. Yo voy a abordar el tema desde la actualidad, porque la actualidad es nuestro horizonte de sentido. O sea, nosotros no tenemos otra cosa que actualidad. Otra cosa es que nuestra actualidad esté atravesada de pasado. Naturalmente haya mucho pasado condensado en la actualidad, y que luego, por otra parte, haya mucha posibilidad de futuro condensado también en la actualidad. Pero en realidad nosotros no somos sino seres que tenemos una existencia y existimos en la actualidad. Una actualidad, como digo, un poco inflada, en el sentido que está abierta tanto al pasado como al futuro. Y me voy a referir a algunos de los rasgos característicos de la actualidad, porque creo que el tema de la identidad y el tema de la relación entre lo moderno y lo vernáculo no puede ser enfocado por nosotros sino a partir de esas características de la actualidad. Entonces voy a comenzar por este punto, brevemente, enunciando solamente algunas características, de lo que entiendo que ya probablemente algunos de ustedes, si han sido alumnos míos, me han oído hablar de estos mismos temas, de esas mismas variables que atribuyo a la actualidad. Entiendo por actualidad, además, desde el punto de vista cronológico, las últimas décadas, o sea, las últimas 3 o 4 décadas máximo, no más allá. La actualidad no es solamente el momento actual que estamos viviendo. O sea, hace 5 minutos, cuando algunos de nosotros estábamos, hace 10 minutos, cuando algunos de nosotros estamos viendo la exposición de Gerardo Chávez abajo, claro, ya no es ahora, ya es pasado, ¿no es cierto? Pero es un pasado que es parte de nuestra actualidad, naturalmente. Entonces, esta actualidad, yo diría que en nuestro caso un poco que se extiende hasta unas décadas más tarde, ¿no? Pero no mucho, por cierto, desde el punto de vista cronológico. Pero desde el punto de vista, el tiempo no es solamente cronos, no es solamente una medición de lo que va ocurriendo, ¿no? Sino que además el tiempo es al mismo tiempo también kairos, es decir, el tiempo es al mismo tiempo oportunidad, ¿no? Y yo entiendo que esta época que vivimos está precisamente atravesada de oportunidades.
Lo que hay que ver es tener la capacidad de aprovechar esas oportunidades, entender entonces lo que ocurre. Es cierto que a veces eso que ocurre está cargado de elementos negativos, o de elementos que yo llamo crepusculares, pero al mismo tiempo también suele estar cargado de elementos aurorales, es decir, de elementos que te convocan en definitiva a cambiar las condiciones de existencia por condiciones mejores de existencia que las actuales. Entonces, con respecto a la actualidad, como son temas suficientemente conocidos, simplemente me voy a aludir a ellos, nada más, ¿no? Algunas de las características de la actualidad, tratando de conceptualizarlas para no tener que describirlas, pero la descripción ustedes que entienden que está debajo del concepto. Una primera característica de la actualidad es la comunicacionalidad. Nosotros hablamos de que vivimos en un mundo lleno de comunicaciones, de un conjunto de redes de comunicaciones, etc. Eso se puede entender como que vivimos en un contexto de comunicacionalidad, es decir, que vivimos permanentemente sometidos, diríamos, de alguna manera al tema de los mensajes permanentemente, y que en esos mensajes nosotros somos receptores de mensajes, a veces somos también emisores de mensajes y a veces somos objeto de mensajes, es decir, se habla de nosotros. ¿Sí? Desempeñamos diversas funciones en esa condición de cruce de mensajes o de juego de lenguajes que caracteriza a la actualidad, en la que la comunicación se multiplica enormemente, ¿no? Diría yo que esta es una de las características que los estados nacionales no pueden gestionar a plenitud. Y yo diría que los estados nacionales, no solamente el Estado Nacional peruano, sino los estados nacionales no pueden gestionar a plenitud el tema de la comunicacionalidad. Vean ustedes, para poner simplemente un ejemplo que de alguna manera me atañe, ¿no? Tal vez un poco más que a ustedes, el hecho de que en todo este problema que hay en España, en el caso de Cataluña, que trata de independizarse y todo lo demás, han intervenido directamente los rusos en el tema, ¿no? Entonces, hoy diríamos, y es fruto precisamente de este estado comunicacional en el que vivimos permanentemente. Entonces, nuestra identidad y el tema de la autenticidad, de la identidad, etcétera, tiene que ser pensado teniendo en cuenta esta característica de nuestro tiempo. Otra característica yo le llamo la globalidad, no la globalización. La globalización es el hecho objetivo, es decir, la globalización es el conjunto de procesos que configuran las condiciones de vida. Pero el hecho de que nosotros asumamos esas condiciones de vida como nuestras condiciones de vida, eso ya no es globalización, eso es globalidad. Es decir, tenemos una existencia globalizada, porque las condiciones efectivamente nos invitan a participar de esos procesos de globalización. Es decir, la globalidad últimamente se ha convertido en una dimensión de lo humano, no se ha convertido solamente en una condición de existencia, sino que se ha convertido en una condición de lo humano. Es decir, no hay manera ahora de ser a fondo hombre sin al mismo tiempo estar relacionado con el tema de la globalidad, sin tener en cuenta esta variable fundamental de la existencia humana actualmente. Otro de las características de nuestro tiempo que me parecen enormemente significativas, enormemente significativas, es la otredad. Es decir, estamos también atravesados de otredad. En términos simplemente descriptivos, lo que podemos decir es que hay mucha diversidad, mucha más de la que había hace algún tiempo. Es decir, nuestra actualidad está atravesada de muchas alteridades, precisamente porque tenemos el mundo de las comunicaciones, porque tenemos la globalidad, etc. Entonces estamos casi permanentemente frente al otro. Entonces, estar permanentemente frente al otro quiere decir que también el tema de la otredad nos es absolutamente presente. Y nos es tan absolutamente presente que nos es presente en el sentido interno. Es parte de las dimensiones de nuestra propia manera de ser hoy, es el tener en cuenta que tenemos que relacionarnos, no digo enfrentarnos, con maneras otras de ser, de pensar, etc., ¿no? De ver el mundo y todo lo demás. A esto le llamo otredad.
Y termino con una última característica de nuestro tiempo, que es, perdón, todavía me quedan dos. Una primera, que es la perplejidad. Yo encuentro que una de las ventajas de nuestro tiempo es que estamos perplejos. Es decir, una de las ventajas de nuestro tiempo es que no estamos seguros, porque los grandes marcadores de certeza se han debilitado, y al debilitarse los marcadores de certeza, entonces quedamos perplejos. Y la perplejidad es un estado probablemente el más rico desde el punto de vista intelectual, porque es aquel que te abre a la posibilidad de seguir preguntando, ¿no? Y seguir cuestionando, y seguir enriqueciendo, ¿no? Cuando tú estás absolutamente seguro de todo lo que tienes, pues la verdad es que preguntas bastante poco. Es decir, cuando ya tienes las respuestas en el bolsillo para toda posible pregunta, en realidad te has empobrecido enormemente, porque lo que más enriquece es precisamente tener preguntas, ¿no? Y estas preguntas, para estas preguntas está precisamente el estado de la perplejidad. Y finalmente, una última cuestión que me parece también muy importante de la actualidad es lo que yo no le encuentro el término. Tal vez el colega filósofo, el profesor Polo, nos ayuda a encontrar un término más adecuado. Lo que quiero decir es la mundanidad, o sea, el hecho de que tenemos que tener en cuenta, para decirlo en términos bastante simples, tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos seres en el mundo, como dijo Heidegger. Nosotros somos seres con el mundo. Es decir, el mundo es nuestro compañero de viaje. Y como es nuestro compañero de viaje, nuestro ineludible compañero de viaje. Y por lo tanto tenemos que cuidar naturalmente el mundo. Entonces, claro, si tenemos que cuidar naturalmente el mundo, quiere decir que el hecho de tener que cuidar el mundo es parte de nuestra manera de ser. Y a eso le llamo mundanidad. El hecho de que somos seres con el mundo. Bien, estas 4 características, ¿cómo reflexionar desde estas 5 características sobre el tema de la identidad, de la modernidad, de la vernaculidad? Bien, sobre la identidad. Nosotros no participamos, no venimos ya, eso, otros, en otras épocas históricas, venían de una etapa en la que la identidad estaba fijada fundamentalmente por las tradiciones. Pero nosotros somos hombres modernos, y como modernos hemos pasado de un estado fundamentalmente, un estado de vida, una condición de vida, y una manera de ser atravesada, diríamos, de lo preceptivo, es decir, de lo mandatorio, ¿no? Y hemos pasado a un estado en el que lo fundamental es lo electivo. Es decir, hemos pasado de un mundo preceptivo, en el que todos son órdenes, a un mundo electivo, en el que a nuestros pies nacen 1000 caminos. Y la decisión que tomemos construye nuestra propia identidad. ¿No es cierto? Entonces, no nos viene dada la identidad por herencia. Tenemos que construirnos nuestra identidad. Y el hecho de que tengamos que construirnos nuestra identidad, naturalmente problematiza la identidad. Es mucho más fácil tener una identidad que ya te viene atribuida. Si viviésemos en la época medieval y nacíamos de padres siervos, pues nosotros seríamos siervos. Si nacíamos de padres caballeros, nosotros seríamos caballeros o gentiles hombres, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sin embargo, la identidad de la modernidad en la que vivimos tenemos que construirla nosotros mismos. Yo diría que tenemos distinguiría en la modernidad como 2 tipos de identidad. Tenemos una identidad que nos atribuye el Estado, fundamentalmente. Es una identidad de alguna manera carnetizada, la tenemos inscrita en nuestros carnets y le llamamos incluso documento nacional de identidad, es decir, tenemos una identidad atribuida por el Estado. Eso es una identidad de alguna manera abstracta, ¿no? Es una identidad que no tiene que ver en realidad con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una identidad que de alguna manera trasciende nuestra cotidianidad, que se podría de alguna manera relacionar
con el yo trascendente de la filosofía moderna, y que naturalmente es la base para atribuciones de carácter ético, de carácter político, de carácter jurídico, etcétera, para la atribución de derechos en virtud de esa personalidad, de esa atribución de identidad abstracta que nos da el Estado a través de un carnet, ¿no es cierto?, y por un conjunto de normas, de leyes, etcétera. Tenemos una serie de derechos y de obligaciones, y somos seres éticos y políticos y todo lo demás. Pero además de esa identidad, y no siempre en una relación armoniosa con ella, tenemos otra identidad, que es aquella que nos jugamos cotidianamente en la vida, en el mundo de la vida. Si en el mundo de la vida nosotros nos tenemos que construir ahora, en nuestro tiempo, tenemos que construirnos nuestra identidad. Y la construimos en interacción. Es decir, terminamos en definitiva por tener una identidad que no es subjetiva, sino que es intersubjetiva. Es decir, lo más allí, algunos me han oído una frase de Jaspers que repito con cierta frecuencia, que allí donde soy yo más mí mismo, decía Jaspers, que es un filósofo alemán, allí donde soy yo más mí mismo, ya no soy solo mí mismo, es decir, ya soy también el otro. Y soy también el otro porque vivo en un mundo precisamente de comunicación permanente en el que los otros me están o reconociendo o desconociendo. Es decir, me están atribuyendo determinado tipo de identidades y en ese juego, digamos, de lenguajes se va construyendo poco a poco mi personalidad. Esto remite a un tema que es enormemente importante, que ha sido puesto en cuestión, tematizado muy profundamente por un filósofo, por muchos filósofos, pero particularmente por uno canadiense que se llama Charles Taylor, el tema del reconocimiento, la enorme importancia que tiene para la construcción de la identidad el reconocimiento por los otros. Es decir, yo soy, por ejemplo, yo soy profesor en la medida en la que tengo un conjunto de gentes, alumnos que me reconocen la condición de profesor. Si no me reconocieran en esa condición de profesor, sería probablemente abstractamente un profesor, pero no realmente. No podría identificarme con la condición de profesor. Es decir, esas identidades que vamos construyendo se construyen por el reconocimiento de los otros. Entonces, el reconocimiento es un derecho de las personas, ¿no? Y es un deber, naturalmente, de los que tenemos que practicar el reconocimiento. Si nosotros le hacemos permanentemente bullying, como ahora está más o menos de moda en los colegios, ¿no es cierto? O, bueno, ahora se conoce, supongo que el bullying ha existido siempre, ¿no? Pero diríamos ahora se le da mucha importancia, felizmente. Pero si nosotros comenzamos a maltratar y maltratar y maltratar a una criatura, entonces se termina apocada desde el punto de vista de la personalidad, termina con muy poca autoestima, termina con una serie de problemas psicológicos, etc. Problemas psicológicos que le hemos producido los demás. Es decir, termina identificándose con un tipo de personalidad y construyendo un tipo de identidad que es fruto, en definitiva, de la violencia que se está realizando alrededor de él. Entonces, ese tema de la intersubjetividad, de la construcción de la construcción actual de la identidad y el carácter siempre problemático y yo diría no terminado nunca de hacer. O sea, el pensar que, bueno, yo tengo tal personalidad, en realidad uno no tiene tal personalidad nunca. La personalidad se va haciendo permanentemente. Yo soy mayor que todos ustedes, ¿no? Probablemente incluso que varios de ustedes juntos, ¿no es cierto? Y yo no considero que mi personalidad se haya terminado de hacer. Yo me siento todavía abierto a seguir aprendiendo, a seguir conversando, a seguir enriqueciéndome, es decir, a seguir modulando y modelando mi personalidad a lo largo del tiempo. Entonces, porque, reitero, esa personalidad es intersubjetiva y está permanentemente haciéndose. Eso me lleva a considerar naturalmente que si la relación con los demás no me es ajena, entonces hay un viejo dicho latino que se refiere a que nada de lo humano me es ajeno, ni humano a me alguien un puto, decía Terencio, un pensador de la época de los romanos. Pero este concepto, digamos, de ni humano ni nada de lo humano me es ajeno,
o no soy ajeno a nada de lo humano, o considero que no soy ajeno a nada de lo humano, habría que incluir también otra variable fundamental a la cual nos hemos referido antes, y es que somos seres con el mundo, y por lo tanto en esa interacción con el mundo también se va construyendo poco a poco mi personalidad, y en esa interacción con el mundo está justamente el territorio, y está naturalmente el habitar un determinado territorio, todo lo cual influye naturalmente en la construcción de la personalidad, la construcción de la individualidad, de la identidad, etc. Con respecto a la modernidad, no sé, mejor es que me dicen cuánto tiempo me queda, si no me paso. 10 minutos, entonces 10 minutos. Con respecto a la modernidad, en general, ¿no?, yo distinguiría en términos generales, hablando de la modernidad en general, no específico, y después voy a hablar de la modernidad en el Perú, de la modernidad en general yo distinguiría 3 dimensiones, porque son 3 etapas, pero esas etapas puede ser que duren mucho tiempo, ¿eh?, y que convivan, y por lo tanto no es que se acaba una etapa y comienza la otra, y por lo tanto se puede hablar de 3 etapas, es cierto, pero también de 3 dimensiones de la modernidad. La modernidad tiene una etapa auroral, que es la primera, naturalmente, mitad del siglo XV, estoy hablando de la historia occidental, mitad del siglo XV en adelante, siglo XVI, etc. La etapa auroral de la modernidad. Esa etapa auroral de la modernidad es la etapa del descubrir, por cierto, desde la perspectiva occidental. Naturalmente, desde la perspectiva no occidental no es la etapa del descubrir, sino es la etapa de ser descubierto por los occidentales. Y nosotros nunca decimos que también las otras poblaciones descubrieron a los occidentales, pero cuando reflexionamos sobre el tema de los descubrimientos, hablamos solamente de los descubrimientos en un sentido, pero no hablamos de los descubrimientos en el otro sentido. O sea, el que fue descubierto también descubrió, y el descubridor también era un descubierto por el otro, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso reflexionamos poco. Entonces, es una etapa de cambio muy profunda de la reforma protestante, pero también reformas católicas, etc. La etapa de conquista, la etapa de una explotación feroz de unos hombres por otros, etc., en los que se construye esa modernidad auroral, que es fundamentalmente eurocéntrica, ¿no?, que articula, como bien anota Quijano, las diversas formas de trabajo en beneficio del capital, que racializa, ¿no?, la codificación de la humanidad, utiliza códigos raciales para codificar a la humanidad, etc. Después de esta etapa auroral, continuando por lo demás mucho de ella, ¿no?, después vendría lo que yo llamaría la etapa formal, es decir, la etapa en la que las formas adquieren una enorme importancia. Las formas, en primer lugar, de producir a través de la industrialización, ¿no?, las formas de intercambiar a través del mercado, que venía de antes, por cierto, las formas de gestionar la convivencia y por lo tanto el reconocimiento de derechos, de ciudadanía, de derechos civiles, de derechos humanos, etc., la gestión de la convivencia y la construcción de los estados-nación. Y una tercera etapa, esta etapa formal, es de alguna manera la etapa que desde la perspectiva de un teórico de los temas de la modernidad que se llama Bauman, ¿no?, Zygmunt Bauman, que acaba de morir hace unos meses, ¿no?, que es un polaco que ha vivido mucho tiempo en Inglaterra, entonces ha sido profesor de universidades inglesas. Entonces, en términos de este polaco, la tercera etapa le va a llamar la modernidad líquida, ¿no?, a la que yo llamaría la modernidad crepuscular. Él le llama la modernidad líquida. Desde la perspectiva de la modernidad líquida de Bauman, esta segunda etapa es la modernidad sólida, la modernidad en la que las formas son enormemente importantes, el construir formas y el someter aquello que venía auroral del desborde que significó inicialmente los procesos de modernidad, se formalizan durante esa etapa, y después viene la etapa crepuscular, la tercera, en la que la modernidad se vuelve líquida, ¿no?, en la que en realidad se nos vuelve líquida la modernidad, en primer lugar porque los procesos son sumamente complejos. Estamos rodeados, en definitiva, de complejidad, y precisamente porque estamos rodeados de complejidad
Por eso nos sentimos perplejos. Es decir, como estamos rodeados de complejidad y no tenemos instrumentos adecuados para manejar, tal y como estábamos acostumbrados con la modernidad sólida, con las formas sólidas de la modernidad, estábamos acostumbrados a manejarlos con una cierta cordura a través de acuerdos y de consensos y todo lo demás, pero ahora eso no es tan posible, no es tan fácil. Entonces estamos en una modernidad crepuscular, líquida, porque nos faltan los instrumentos teóricos, prácticos, movilizadores, etcétera, para gestionar con cordura la convivencia, para gestionar con cordura esta complejidad. Pero eso lo podemos decir, lo podemos entender como una desventaja, ¿no es cierto? Pues no tenemos instrumentos para manejar esta complejidad, pero lo podemos entender también como una ventaja, porque tenemos la oportunidad de crear esos instrumentos. Es decir, tenemos una posibilidad creativa enormemente rica para manejar con cordura esta modernidad que se nos está desencajando. En el caso del Perú, yo diría que la modernidad tuvo una primera etapa de incorporación, que fue la etapa colonial, dolorosa evidentemente, que produjo, que se concentra fundamentalmente alrededor del concepto de dominación, con una identidad fundamentalmente atribuida por el sistema. Pero viene después la conformación del Estado-Nación, es decir, el proceso de independencia. Y en el proceso de independencia ocurre un fenómeno que arrastramos todavía y que nos viene de bien antiguo, es decir, el proceso mismo de independización, y que no hemos conseguido resolver. Y por eso tenemos que seguir reflexionando sobre el tema de la relación entre modernidad y lo vernáculo, etc. Y es que hay un desencuentro desde el inicio entre el mundo de lo político y el mundo social. Entonces, habiendo este desencuentro entre el mundo de lo político y el mundo social, esto se convierte naturalmente en el eje fundamental del pensamiento peruano y en el eje fundamental de la refiguración política, pero también de la construcción jurídica, de la reflexión filosófica, de la gestión territorial, por cierto, ¿no?, de la organización del habitar, de la orientación del desarrollo, de la acción política, etc. Entonces, este desencuentro lo arrastramos todavía. Dado ese desencuentro, es que frecuentemente se ha definido, nos hemos definido a nosotros mismos como un país a medio hacer, como un país siempre en camino, ¿no?, como un país que no hemos terminado de construir, que ha sido tematizado pues, por muchos autores, ¿no?, pero y que sigue siendo de alguna manera tematizado. Y en la etapa actual, en el Perú, estamos en una especie de estado de situación de reconstrucción del Estado Nacional después de las catástrofes financieras, ¿no?, y no solamente financieras, sino terroristas que hemos sufrido, o sea, políticas que hemos sufrido en el país, ¿no? Después de estas catástrofes sufridas en las décadas, precisamente las décadas anteriores, ¿no? Entonces estamos en el problema de tratar de construir este Estado-Nación, pero un Estado-Nación que ya no es el Estado-Nación que habríamos construido cuando nos independizamos, en donde los Estados-Nación tenían una vigencia y una significación enormemente importante. Hay que tener en cuenta que tenemos que construir Estado-Nación, pero un Estado-Nación en una situación de globalidad, en un ámbito global. Entonces ese Estado-Nación tiene que tener necesariamente otras características. No puede tener las características que le atribuyeron los primeros pensaron y construyeron. Y finalmente, con respecto a lo vernáculo, una primera anotación que no deja de tener importancia es una anotación de carácter etimológico. ¿Qué significa lo vernáculo? Indaguen ustedes un poco en internet, porque es fácilmente encontrable. ¿De dónde viene la palabra vernáculo? ¿Por qué utilizamos lo vernáculo para referirnos a lo propio? Pues curiosamente vernáculo significa nativo, nacido de un determinado lugar, y concretamente significa nacido en casa. Eso es lo que significa vernáculo. ¿Y saben ustedes a quién se atribuía? Se atribuía fundamentalmente, originalmente, a los esclavos. A los esclavos que habían nacido dentro de la casa del amo, a esos se les llamaban los esclavos, se les llamaba los vernáculos, en la lengua latina. Y de ahí procede. Es decir, lo vernáculo está relacionado con lo esclavo, pero está relacionado también con lo verdadero, curiosamente. Está también relacionado con lo verdadero. Y entonces el estar pegado a algo
que es lo propio, la verdad está en estar pegado a algo que es lo propio. Entonces, ¿y todo lo demás no es verdad? ¿Estamos cerrados para todo lo demás? Si lo vernáculo nos cierra a lo demás, a lo que está fuera de lo vernáculo, de lo estrictamente nativo. Entonces, a partir de ahí, de esta primera reflexión de carácter etimológico, la identidad tiene que ver naturalmente con el hecho de pensarnos a nosotros mismos, refigurarnos a nosotros mismos, pensar, ¿no?, naturalmente la organización, la forma de organización y la gestión de la convivencia social, etc. Y en nuestro caso subyace evidentemente ese profundo desencuentro al que nos hemos referido antes, ¿no? Sin embargo, en nuestro tiempo, ese desencuentro al que nos referimos antes, que caracterizó el momento inicial de la emancipación y de construcción del Estado-Nación, en nuestro caso se complica en nuestra época, y se complica por la complejidad de nuestro tiempo, se vuelve mucho más complejo, porque en primer lugar comenzamos a caer en la cuenta, cosa que no teníamos, no habíamos caído suficientemente en la cuenta, de que en primer lugar lo vernáculo no existe como tal. Lo que existen son los vernáculos, es decir, lo vernáculo existe en plural, no existe en singular. ¿Qué es lo vernáculo peruano? Lo aymara, lo quechua, lo shipibo, ¿no?, lo occidental. Entonces, hay muchas formas de vernaculidad. Entonces, lo vernáculo es, en nuestro caso, múltiple, ¿no? Entonces, para relacionar, diríamos, lo vernacular frente a las reflexiones que con respecto a los vernáculos se habían tenido antes, nosotros añadimos una dificultad en la que no pensaron los anteriores, que es en ese carácter múltiple de lo vernáculo, porque hoy día la multiplicidad ha tomado la palabra. Es decir, las diversidades en el Perú han tomado la palabra para decirnos, además, contarnos su propia historia en sus propias lenguas, y comienzan a exhibir sus derechos, naturalmente, y son derechos que alcanzan el espacio público, y por lo tanto lo vernáculo se nos ha vuelto múltiple. Pero ocurre no solamente que lo vernáculo se nos ha vuelto múltiple, sino que lo foráneo también se nos ha vuelto múltiple, porque tradicionalmente en el Perú para nosotros lo foráneo era lo occidental, ¿no? Y teníamos que ver cómo regular la relación entre lo vernáculo y lo occidental. Pero ahora ocurre que ha habido un proceso muy fuerte, y sigue habiendo un proceso muy fuerte, de alguna manera de occidentalización del mundo, en muchos aspectos, por el surgimiento precisamente de otros centros y otras formas de organización y de entendimiento de la vida que comienzan a ser enormemente significativas en el mundo globalizado en el que vivimos. Entonces ocurre ahora que lo foráneo también es múltiple. Entonces tenemos multiplicidad vernacular y multiplicidad foránea, y por lo tanto referirnos a lo vernáculo ya no es tan simple. Hasta las décadas de 1930 aproximadamente, en el Perú el debate sobre este tema se centraba fundamentalmente entre indigenismo e hispanismo, ¿no es cierto? Y o bien se era proclive al indigenismo o se era proclive al hispanismo, y había una especie de pelea casi permanente entre estas dos tendencias. Pero ya a partir de los años 30, ya a partir de los años 20 en realidad, del siglo pasado me refiero, ¿no? Entonces, a partir de los años 20 y particularmente a partir de los años 30 también, entonces se comienza a pensar en el Perú por qué tenemos que elegir o lo uno o lo otro. ¿Por qué estamos en esta dicotomía histórica de o lo vernáculo o lo occidental, ¿no? o lo indígena o lo europeo, occidental, etc. Comienza, diríamos, a desmoronarse esa contradicción, y comienza a pensarse en la posibilidad, en el Perú ya desde hace casi un siglo, desde hace 80 años,
Se comenzó a pensar en la posibilidad de por qué no lo uno y lo otro. Y un ejemplo lo tenemos aquí al lado, en la exposición de Gerardo Chávez. Gerardo Chávez ha vivido casi toda su vida en París, ¿no? Y sin embargo es profundamente peruano. Abajo está la exposición de Gerardo Chávez, pueden ustedes verla. Son motivos permanentemente peruanos, pero claro, son motivos peruanos que son al mismo tiempo, ¿por qué no también universales? O sea, el problema del laberinto de la justicia es un problema universal. El problema de la necesidad de veneración, diríamos, a la posibilidad de alimentación a la humanidad, por lo tanto a la procesión de la papa, es absolutamente válida para el mundo entero, porque el hambre está distribuido en el mundo entero, no solamente en el Perú. Entonces el planteamiento de este conjunto de problemas comenzó a verse la posibilidad, yo no creo, no sé qué piensan ustedes, pero yo no creo que haya un autor más profundamente peruano que Vallejo. Y Vallejo es el más profundamente universal de los peruanos. Es decir, se puede ser universal y profundamente peruano al mismo tiempo. ¿Por qué no? Lo intentaron Vallejo, Mariátegui, Westphalen, Sologuren, Salazar Bondi, Chávez, Arguedas, Eyerson, Cisco, Porras, Raúl Porras, Basadre, ¿no? Garrido Leca con su música, o Miro Quesada en la arquitectura, o Velarde, o Belaúnde. Si ellos se plantearon así el problema, ¿por qué no planteárnoslo también nosotros? Yo diría que precisamente el modernismo en arquitectura, y supongo que una buena parte de ustedes están relacionados con la arquitectura, ocurre precisamente cuando la oposición entre lo occidental y lo autóctono, lo vernáculo, se ha diluido, cuando se comienza ya a pensar en la posibilidad de que la convivencia es posible, y una convivencia no subalternizadora, porque antes ha habido convivencia entre lo occidental y lo autóctono, pero una convivencia en este sentido, no una convivencia en este sentido, es decir, no una convivencia no horizontal, sino una convivencia vertical, es decir, una convivencia en la que lo vernáculo queda supeditado, subordinado a lo extranjero, ¿no es cierto? Hoy el reto para nosotros entonces es, creo, construir identidades abiertas, dialogantes, precisamente en contextos globales, ¿no? En los que está presente, por cierto, lo local. Bien, eso es lo que quería conversar con ustedes, y disculpen si me he pasado algunos minutos. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, quería pedirle permiso a los doctores de la mesa para poder presentar mis diapositivas para hoy. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación a las autoridades. Bueno, hay muchas razones también para agradecer. En el primer lugar, por este encuentro entre alguien que viene de otra especialidad y también arquitectos, quizá gente de ingeniería, y este posible diálogo que podemos tener. El doctor José Ignacio López Soria nos ha presentado una versión actualizada. Bueno, ahora voy a dar la otra versión inactual más, ¿no? La filosofía se ha movido por ambos lados, siempre ha sido actual e inactual. De hecho, el mismo Nietzsche hablaba de inactualidades, ¿no? Pero tampoco crean que están desconectadas, ¿no? Están profundamente conectadas. Porque, por lo tanto, todo lo que ha dicho el doctor me sirve de muy buena base para lo que voy a presentar. ¿Por qué empezar por estas imágenes? Una de las cosas que siempre es bueno recordar es que no hay un solo modo de ser humano, ¿no? No hay una sola forma de ser humano.
El ser humano no se constituye bajo un modelo único. Por lo tanto, se han ido presentando distintas formas de ser seres humanos a través de la historia. Esto no es nuevo, ¿no? Pero sí tenemos que ir recordándolo, justamente porque esta versión de la globalización y la globalidad, ambas, a veces nos hace pensar que hay un modelo de ser humano, ¿no? Y ese es el que deberíamos tener. No, siempre hay que recordar que se han ido construyendo distintas, como algunos autores llaman, y yo también me gusta esa expresión, máscaras del humano, ¿no? Distintas máscaras del humano. Quizá las identidades también son eso, ¿no? Un enfoque filosófico, entonces. Primero, algunos hechos, ¿no? De hecho, ya formamos parte de muchas identidades. Somos profesionales, eso ya es una identidad, ser profesional. Tenemos identidades culturales. De hecho, uno más que otro se afirma dentro de una identidad cultural. Identidades psicológicas, hay un cierto modo de ser de cada uno que se ha ido cultivando a través de los años. También eso es identidad. A los psicólogos también les preocupa la identidad de las personas, de los individuos. Identidades familiares, ¿por qué no? Identidades de género, identidades intergeneracionales. Es decir, la palabra identidad, como ustedes ven, se usa para distintos tipos ¿de qué? De agrupaciones. ¿Cómo es que llamamos a todos esos identidad? El otro lado es que es una, digamos, el hecho del suicidio, ¿no? Y la intención del suicidio. Benjamin decía, el triunfo de la modernidad, que el suicidio es el triunfo de la modernidad en el terreno de las pasiones. ¿Qué significa? Que la modernidad como que no ha logrado darnos un sentido pleno para que los sujetos apuesten por lo que están viviendo. Y eso mismo plantea el tema de la identidad moderna, ¿no? ¿Y por qué lo planteo el tema del suicidio? Porque justamente conversando con un psiquiatra, el Instituto de Ética en Salud de la Universidad de San Marcos, organizó su aniversario, tuve el gusto de estar con ellos, y una de las investigaciones que presentaba un médico psiquiatra era que la preocupante tendencia al suicidio que hay entre los estudiantes de medicina, siendo los que alcanzan mayores puestos, ¿no? Mayor exigencia académica para entrar a la Universidad de San Marcos, pero están han hecho un estudio, ¿eh? Entre 3 a 10, ¿eh? De 3 de 10 tienen ideas suicidas. Algo nos está diciendo. La semana pasada conversaba con un amigo que está en el Ministerio de Salud y me decía que hay un grupo de coreanos que está investigando también el mismo problema en los colegios. Y la tasa es alta de tendencia suicida. Algo está pasando también con nuestras identidades, ¿no? Eso no es que esté desconectado, tiene que ver, ¿no? Es posible tener una definición de toda esta realidad que llamamos identidades. Es posible un término tan amplio, ¿no? Tan amplio que abarque toda esta variedad de identidades que somos nosotros, ¿no? ¿Qué significa la identidad? ¿Qué significa tener una identidad cultural? Vamos a seguir con los problemas porque la filosofía trabaja con eso, trabaja con problemas, ni modo, tenemos que empezar con ellos, ¿no? Aunque el problema de la identidad no es nuevo para la filosofía, de hecho ha sido planteado desde los orígenes mismos de la filosofía, lo vamos a ver brevemente, en nuestro tiempo ha tomado un matiz cultural y político. ¿Por qué se ha producido ese giro? De hecho, Michael Walzer, uno de los filósofos más importantes norteamericanos, a eso le ha llamado las tribus han regresado. Las tribus han regresado. ¿Qué significa las tribus han regresado? Que estas identidades o comunidades identitarias se afirman más frente a la globalización. No quieren desaparecer, luchan, ¿no? Se enfrentan y por lo tanto hay un conflicto. A eso le llama a él las tribus han regresado, ¿no? ¿Será ese el motivo, el por qué estamos pensando más en las identidades en nuestra época por motivos más políticos y culturales? ¿Cuáles son las diferentes maneras de darse o tener identidad? ¿Y hay algunas mejores que otras? ¿Y desde dónde obtener esos criterios? Veremos al final algunas reflexiones de dos filósofos de contextos
diferentes. ¿Y cuál es la relación de la identidad con la otredad? Bueno, eso ya se ha señalado felizmente y nos va a permitir avanzar rápidamente. Primero, algunas ideas generales. Las identidades, como más o menos nosotros entendemos, ya son representaciones o constructos simbólicos, construidos a través del tiempo, ¿no? Pero ese a través del tiempo puede ser a través de una comunidad en la que estamos, en la cual pertenecemos, por lo tanto ya estamos adquiriendo supongamos, una identidad laboral, una identidad profesional, ¿no? Pero también, como se ha señalado, hay todo un conflicto de ir construyendo una identidad en los sujetos frente a un mundo donde no hay certezas y estamos en permanente perplejidad. De hecho, también lo hablo desde ahí, ¿no? Hablo desde la perplejidad. Se construyen identidades de distintos espacios, también desde la religión y la filosofía se han hecho. Voy a detenerme sobre todo en esta última. La idea de identidad nace en la filosofía griega, especialmente con la llamada ontología, cuando se preocupan por el problema del ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la realidad? Y una de las grandes definiciones que se dio en la antigüedad, bueno, así de simple, el ser es, el no ser no es. Eso se llama, en lógica, el principio de identidad. El principio de identidad. Que una cosa es igual a sí misma, ¿no? Y una cosa no puede ser otra cosa, ¿no? Ese es el principio de identidad. Pero al parecer eso habría quedado solamente en la mentalidad lógica científica. Parece que no. No. Esto se plasmó. ¿Quién es el ser? ¿Quién es el no ser? ¿Quiénes son el ser? ¿Quiénes representan al ser? ¿Quiénes representan al no ser? Y ahí vino los problemas, que poco a poco tomó un cariz ya también social, político, ¿no? Ya sabemos pues la idea esta de que los griegos no consideraban que el logos era el que estaba detrás, esta razón que estaba ordenando todo, pero no todos tenían logos, pues, ¿no? Entonces hay algunos que más bien representaban el no ser, ¿no? Que estaban excluidos, y entonces por ahí han venido reflexiones también contemporáneas, donde tú trazas un marco de identidad, siempre quedan excluidos, y hay que tener en cuenta eso, tener cuidado de eso. En cambio, desde la India antigua, un poquito antes, hasta de Parménides, surgió una frase espectacular, ¿no? En el principio no había ni ser ni no ser. No excluyeron. Si vamos a hablar de un principio unificador, dijeron los antiguos indios, este es anterior a todos, a toda dualidad. Por lo tanto, la dualidad viene después. Imagínense dos tipos de organizaciones sociales distintas, donde uno no excluye al no ser y donde el otro excluye al no ser. ¿Por qué? Porque no es el ser. Porque el no ser no puede pensarse, decía Parménides. No puede pensarse. ¿Qué vamos a decir del no ser? Solo pensamos del ser, de lo que tiene logos, ¿no? Ambas filosofías generan identidades obviamente distintas. Y ahora que estamos hablando sobre todo de, bueno, no ahora, todo el siglo XX se ha hablado, ¿existe o no existe filosofía en la India? En todo un lío, ¿no? Porque, y recién se hicieron líos a partir del siglo XIX, cuando Hegel dijo que no había filosofía en la India y en Oriente, pero antes nunca se habían hecho problemas, ¿no? Pero bueno, ya el problema está felizmente siendo superado. Quiero trazar un marco más genérico, por eso dije inactual, de las distintas identidades. Bueno, es pretencioso lo que voy a hacer, pero es lo que se me ocurrió, bueno, a raíz de la invitación, ¿no? ¿Cómo presentar las distintas identidades que se han ido construyendo los seres humanos? Vean la expresión, es demasiado pretenciosa. Pero empecemos, vamos a ver. Primero, tanto en la antigüedad como en los indios, como ahora también en algunas propuestas indias, sobre todo la escuela Vedanta, la identidad que se plantean es una identidad holista. Ellos son el espíritu y la materia universal. No están hablando de culturas, no están hablando de profesiones, no están hablando de religiones. Su identidad es cósmica, pero su identidad cósmica es una identidad universal. Y eso no es broma, eso es una identidad holista. Pero frente a esa, la que nosotros más o menos tenemos referencia, porque hemos recibido la influencia de la
modernidad europea, es la identidad moderna, es la identidad del yo individuo, es la identidad yo y mi conciencia, es la identidad cartesiana, es la identidad cartesiana. Yo soy una cosa que piensa, dice Descartes, y es el polo justamente, absolutamente contrario de esta. Es la afirmación contraria de esta. Yo no soy el todo. ¿Quién te ha dicho que soy el todo? No soy ustedes. Tampoco soy mi cuerpo. Soy mi mente. Soy mi conciencia. Soy mis pensamientos. Y estamos atrapados, yo creo que ahí, no todos, claro, pero la modernidad nos atrapa eso, nos seduce que nuestra identidad primera está en mi pensamiento, está en lo que yo siento, está en lo que yo deseo. Y ya saben, pues, que por ahí también va el tema del consumismo, ¿no? Y la explotación de la subjetividad, ¿no? Pero a partir de la identidad moderna, atomista, surge la identidad materialista como contraposición. Los materialistas modernos justamente se enfrentan, un momentito, yo soy mi cuerpo, yo soy mis deseos, yo soy lo sensible, ¿no? El materialismo afirma, yo soy mi cuerpo, frente a esa identidad subjetiva moderna, cartesiana. Pero después viene el evolucionismo, dice, no, yo soy parte de la naturaleza, yo soy cuerpo animal, yo estoy ligado, mi vida está ligada a otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, los primates. No podemos desconocer, nos coloca en un marco más grande, sin dejar de ser materialista, por eso es una identidad científica. Pero, por ahí viene acercándose mucho a esta identidad absoluta, está la identidad materialista absoluta, es decir, somos el cosmos, somos hijos del cosmos, ¿no? Ya lo decía Mosterín en sus textos, ¿no? Nuestro ser no es ser solamente humano, ¿no? Todas las grandes partículas del universo están en nosotros, todas las grandes sustancias del universo están en nosotros, somos hijos del universo. Esa es otra identidad, claro. Pero ya no es una identidad religiosa, es una identidad materialista, sí. Yo soy el universo, claro que sí. Pero por el otro lado estaba la identidad cristiana, idealista, debes decir ahí, yo soy mi alma es especial, mi alma ha sido dado por Dios, ¿no? En el hinduismo también se pensó eso, ¿no? Hay versiones hindúes donde se señala que tenemos un principio que nos da nuestra propia identidad. Todo es pasajero, todo es ilusorio, solo nuestro jiva, solo nuestra alma personal, dicen los hindúes. Bueno, sí, pues. Pero está el otro, el que más o menos por ahí van las versiones, algunas versiones contemporáneas. No. Mi yo es narrativo, lo vamos construyendo intersubjetivamente, sí, pero hay que narrarla en una historia, en un relato. En ese relato nosotros somos los personajes. Somos personajes de una historia como de esta universidad, como de este colegio, como de este país, viviendo en una familia. Entonces, no hay identidades si no narramos la identidad. Tenemos que narrarnos la identidad para ubicarnos en qué identidad tenemos, ¿no? Y la otra es la identidad hegeliana, el yo espíritu. No es ya materia, sino es yo espíritu. Yo soy el espíritu absoluto, en términos hegelianos. ¿Ven? Es decir, desde la filosofía, la identidad ha sido trabajada por tantos aspectos, ¿no? Y sale del marco, muchas de ellas, no solamente culturales. Bueno, todas son culturales, obviamente. Todas son culturales en la medida que tarde o temprano han tratado de manifestarse en símbolos, en organizaciones, en formas de relaciones humanas, etc. Ahora, ¿cuál de ellas es la que a nosotros nos conviene? Todas, ninguna, ¿no? Hay que hacernos como los hindúes, dejar todo y unirnos al cosmos, casi en forma materialista, o nos refugiamos en el alma. ¿Cuál? Yo creo que no es una... no se trata de tomar un partido por una de ellas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver que estas se han dado históricamente, de hecho se han dado históricamente estas formas de identidad, ¿no?
Y la segunda es ver que según los contextos a veces ha funcionado a las personas, les ha funcionado. ¿Por qué? Porque según Villoro, uno de los filósofos mexicanos, la cultura también debería darle sentido a la gente. Si a la gente en un momento determinado le ha dado sentido esto, o esto, o esto, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se trata de excluirlos a priori, sino ver en el contexto de si son eficientes, de qué tipo de organización permiten, si a cuántos se excluyen, son versiones que dominan a otras versiones o no, etc. Ya se trata de ver otros detalles para ver también su eficiencia o no, o su sentido o no de estas propuestas, ¿no? Es decir, de algún modo, en la medida que son construcciones humanas, han valido para muchos seres humanos, ¿no? Y acá está esta idea del budismo, cuidado con la palabra, ¿no? Vacío. Bueno, ¿quiere decir que el centro, el eje es vacío? Sí, pero vacío significa que los seres humanos estamos condicionados por tantas cosas que podemos tomar, dependiendo de las situaciones, distintas identidades, sabiendo que la identidad nunca se agota, como justamente terminaba así la exposición del doctor. Nunca se agota, nunca está terminada. Ese es el vacío, ¿no? Lo peor de todo, sí, creo que ya estás tomando partido, es creer que esta identidad ya agota todo lo que yo soy y por lo tanto no tengo que escucharte a ti. Eso sí creo que es ya lo problemático, ¿no? Pero ¿qué nos presenta la identidad moderna? Concentrémonos en el segundo aspecto. Yo voy a presentar otra modernidad. La modernidad, como se ha señalado, no tiene un solo rostro también. La modernidad europea no ha presentado un solo rostro. De hecho, la modernidad que triunfó, la más exitosa, fue la modernidad cartesiana. La modernidad cartesiana. Pero la modernidad cartesiana no es la única modernidad que creó Europa. Hay otras modernidades que quedaron de lado, ¿no? Y modernidades que quizás no hubieran convenido, pero de moda, así es la historia. Pero vamos a ver, ¿de qué se trata esta modernidad? Se fue construyendo desde la tradición, desde el conflicto con la tradición medieval europea, que postulaba un alma eterna creada por Dios, ya lo sabemos. Por lo tanto, incluso la vida personal debe estar dirigida a su fin último, Dios, fundamento de todo. En este cuadro se quebró por distintos frentes. Primero, la recuperación de la subjetividad. No, mi subjetividad es mía. Yo soy mi subjetividad, Descartes. Y la otra, la materialista. Descartes es un buen representante de ambas motivaciones. Una identidad subjetiva. Yo soy una cosa que piensa, por lo tanto, es mi subjetividad la que me da identidad. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo proyecto, lo que yo anhelo, esa es la subjetividad. Eso es lo que me da identidad, ¿no? Eso recién se va a romper a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, a partir de lo que el doctor ha llamado, y se ha llamado así en filosofía, la intersubjetividad. Un momentito, todavía tu subjetividad, ahí está el otro, es intersubjetiva, no hay subjetividad pura, no hay subjetividad pura, eso es imposible, ¿no? Una identidad materialista, yo soy el producto de la materia, por lo tanto no hay fines externos a todo este proceso, solo el afirmar que la vida es material, ¿no? Y claro, las consecuencias sociales, humanas y éticas se pueden derivar de cada una de estas versiones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que presenta el tema de la identidad moderna? El gran problema de la identidad moderna fue no aceptar otra forma de ser seres humanos. Porque este es el modelo racional. Siempre se le ha achacado a la filosofía, ¿no? Y especialmente a la filosofía moderna, de difundir una filosofía que tenga que ver, primero, con el ser humano racional. Pero ese racional tiene que ser adulto. Pero ese adulto tiene que ser varón. Si no cumplía con esa característica, entonces todo lo demás quedaba excluido, o subordinado, o dominado. Con diferentes culturas y otros modos de organización política. Por lo que a ello siguió la imposición, ese llamado a civilizar a los demás que no son humanos, ¿no? Que no tienen la misma identidad o por lo tanto deberían tener la misma identidad para serlos considerados, para serlos seres humanos. Este es uno de los grandes problemas, ¿no?
Y el segundo gran problema de la identidad moderna, en el sentido cartesiano, es el que estoy diciendo, y en el sentido materialista también, ¿no? El otro gran problema es que dirigió a los sujetos modernos a buscar un saber, un arte y una forma de vida que expresara solo sus identidades subjetivas y materialistas. Se impone el hombre es la medida de todas las cosas. Yo soy la medida de todas las cosas, no la naturaleza, no el cosmos, no Dios, no los demás. Yo soy la medida de mi vida. Y entonces se hace urgente la libertad, se hace urgente la autonomía, se hace urgente organizaciones sociales que solo atiendan a proteger la identidad de la libertad de los sujetos. Todo está en armonía con este principio, digamos, filosófico. Y no hay un espacio ni para el otro y menos para el misterio que implica vivir, ¿no? Este lo he tomado ya no de un filósofo, más bien lo he tomado de un psicólogo, hay todo un grupo de psicólogos llamados psicólogos transpersonales. Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque sintetiza bien el credo materialista, el credo de Occidente moderno, dice él. Creo en el universo material, solo y única realidad, un universo controlado por leyes físicas preestablecidas y por el ciego azar. Afirmo que el universo carece de creador, de propósito objetivo, de significado y destino objetivo. Sostengo que todas las ideas sobre Dios o sobre los dioses, seres iluminados, profetas o sabios, u otros seres o fuerzas no físicas son supersticiones e ilusiones. La vida y la conciencia se atienen a procesos estrictamente físicos y son el emergente de interacciones azarosas y de fuerzas físicas ciegas. Como toda la vida, mi vida y mi conciencia carecen de propósito, significado y destino objetivo. Sigue el mismo texto. Creo que todos los juicios, valores y morales, tanto míos como ajenos, son subjetivos y emergen de determinantes biológicos, la historia personal y el azar. El libre albedrío es una ilusión. Por consiguiente, los valores más racionales que deben regir mi vida deben basarse en el conocimiento de que para mí lo que me complace es bueno y lo que me hace sufrir es malo. Es por lo que quienes me complacen y me ayudan a evitar el dolor son mis amigos, y que quienes me hacen daño o me impiden experimentar placer son mis enemigos. La racionalidad requiere amigos y enemigos, sean empleados de forma que maximice el placer y minimice el dolor. Ya sabemos de la fórmula utilitarista esta, ¿no? Y termina diciendo, no todavía, afirmo que las iglesias no tienen más uso real que el apoyo social. No hay pecados objetivos que cometer que no sean perdonados, y que no hay retribución divina ni sobrenatural para el pecado ni recompensa para la virtud, aunque pueda haber consecuencias sociales. La virtud para mí consiste en conseguir lo que quiero, sin verme atrapado y castigado por los demás. Sostengo que la muerte del cuerpo es la muerte de la mente. No hay vida después de la muerte, y toda la expectativa al respecto es absurda. Y finalmente, afirmo que las iglesias no tienen más uso real que el apoyo social. Bueno, esto ya lo había leído, ¿no? Entonces, esto es de Charles Starr, un psicólogo, y en un artículo llamado La conciencia, en un libro colectivo sobre la espiritualidad a debate. Bueno, aunque no sigamos a pie juntilla esta visión, por lo menos nos está presentando la visión también de un occidente materialista. Pero si ustedes se percatan, no hay casi una línea tan rígida, divisoria, entre ese individualismo subjetivista y el individualismo materialista, porque aún el más materialista tiene que basarse en sus propios deseos y sus proyectos para poder vivir, ¿no? Y viceversa, aún el más subjetivista necesita, ¿no?, de este mundo material para hacer posibles sus proyectos, a su vez. Pero la idea es que afirmó una individualidad desconectada, una individualidad que justamente el siglo XX va a poner en cuestión. Porque a partir del siglo XX todos los filósofos van a atacar esa visión, todos los filósofos, bueno, en su mayoría, van a tocar la visión que somos átomos. Y entonces van a
rescatar la idea de interrelación, van a rescatar la idea de intersubjetividad, van a rescatar la idea de relaciones, ¿no? Martin Buber, yo y el otro, Martin Heidegger, ¿no? El Dasein es un ser con otros, ¿no? O el mismo Wittgenstein, que no hay lenguajes privados, todo nuestro lenguaje es público, ¿no? No hay un lenguaje que yo solo adquiera a partir de mí mismo. Entonces, todos los filósofos van rescatando una dimensión que va más allá de mi propio yo. El yo se constituye a partir de los otros. Esa es una de las ideas más relevantes en el siglo XX, que surge en contraposición a esa visión moderna. ¿Cómo ir más allá de la identidad? Charles Taylor, ¿no? En estas dos grandes publicaciones, en realidad, por el impacto que han tenido Fuentes del Yo y la ética de la autenticidad, nos ha señalado que cuando uno pregunta por el quién soy, la pregunta por el quién soy es la pregunta por la identidad, como ustedes sabrán, ¿no? Es la pregunta por la identidad. Quien pregunta quién soy está preguntando por la identidad. La pregunta por el quién soy requiere de otra pregunta. De lo contrario no vamos a poder responderla. La otra pregunta es, ¿dónde estoy? Si no me doy cuenta dónde estoy, no sabré quién soy. Ahí la relación, la interrelación de estas dos respuestas necesarias entre quién soy y dónde estoy. Si sé dónde estoy, cuidado, no es una respuesta geográfica, obviamente, ¿no? Tiene que ver también con la cultura en la que estoy, los compromisos en los que tengo, etc. A ese es lo que se llama el dónde estoy, que en términos de Charles Taylor le llama horizontes de sentido. Eso es lo que me da. Tengo que reconocer en qué horizonte ya estoy para saber quién soy. Ya estamos metidos. Dicho desde otros términos que no son los de Charles Taylor, ya estamos dentro de una cultura y por lo tanto ya tenemos ciertos horizontes de sentido que nos pueden hacernos que nos percatemos en qué identidad estamos, qué identidad tenemos. No es que la identidad solamente la creo subjetivamente porque me da la gana, etc., ¿no? Hay ese contrapunto entre lo que yo quiero en mi libertad y lo que ya he heredado en el horizonte. Esa es una de las cosas que trata este filósofo Paul Ricoeur, ¿no? Cuando habla de la identidad idem, de lo mismo, de la cultura heredada, y la identidad ipse, de lo que yo mismo tengo que ir haciendo con mi vida a partir de lo que yo he heredado. No, por lo tanto, se hace más complejo. De hecho, la forma como nosotros tenemos que ir creando la identidad y no solamente asumiéndolo a partir del horizonte, ¿no? A eso es lo que Ricoeur llama identidad narrativa, ¿no? Esa identidad narrativa que tenemos que ir haciéndola, lo cual requiere dos cosas. Primero, un reconocimiento de cuál es el idem, cuál es lo mismo, es decir, cuál es la cultura en la que estoy. Uno. Pero también está el trabajo personal, es decir, la libertad. ¿Qué proyecto de vida quiero yo para mi vida? Y en ese diálogo tiene que darse dentro de una narración en la versión de Ricoeur. Y a esto lo completa él con una identidad ética, porque tampoco para él vale cualquier tipo de identidad que te narres, porque puede haber identidades e identidades, como identidades suicidas, por ejemplo, ¿no? Voy terminando. ¿Cómo ir más allá de la modernidad? Stuart Hall, que ya ustedes seguro conocen, un sociólogo importante en los estudios culturales, escribía una vez un artículo: ¿quién necesita una identidad? Dice, las identidades se construyen dentro del discurso, lo que llama Ricoeur narraciones, ¿no? Dentro del discurso y no fuera de él. Debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos, en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas. Y aquí viene la otra parte que me interesa, que nunca debemos perder de vista. Por otra parte, emergen las identidades en el juego de modalidades específicas de poder. Es que el poder no está exento, ¿no?, en la formación de identidades. Lo podemos ver sobre todo en el tema de las guerras étnicas, que ahora se viven también en el caso de desplazamiento de grupos humanos en Medio Oriente o más allá, ¿no?, en Asia.
emergen en el juego de modalidades específicas de poder y por ello son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida. La identidad no es natural, necesariamente en la versión de Hall. Una identidad en su significado tradicional, es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil y su diferenciación y sin diferenciación interna. Y lo penúltimo. Entonces, ¿cómo vemos el tema de las identidades culturales? ¿Cómo podemos evaluarlas? Una sugerencia de Luis Villoro, filósofo mexicano, importante en el pensamiento mexicano contemporáneo, ya fallecido hace poco tiempo, también fue, no sé si el término, pero bueno, en términos amplios podría ser aceptado como el ideólogo, el filósofo del movimiento zapatista, ¿no? Dice, hay 4 principios normativos universales, él considera, que nos pueden guiar a nosotros a evaluar una identidad cultural. Primero, el de la autonomía, ¿no? El que le permita a los sujetos vivir autónomamente. La segunda es el de la autenticidad. Bueno, ¿quieren eso? ¿Con eso se realizan? ¿Con ello van cumpliendo el fin de su existencia? Pero si y esto está ligado definitivamente al tercero, el principio de sentido. Si no le da sentido, entonces quizá no se sienta auténtico, ¿no? Si una cultura no da sentido, entonces algo está fallando con la cultura. Y si una cultura no es eficiente, y no solamente en términos materiales también, también en términos materiales, pero no solamente en eso, concentremos en eso. Si no es eficiente, entonces habría que ver que algo está fallando en esa cultura. Tiene que ser eficiente, dar sentido, darle autenticidad al sujeto y ser autónomo. Porque si solamente es un asunto puramente militar donde todos deben creer lo mismo, entonces está faltando esto. Está faltando la autonomía. Esto es no solamente descriptivo, sino también evaluativo, como ustedes se percatan. Y Alessandro Ferrara, este filósofo italiano, dice: la realización de las identidades colectivas debe darse a través de estos 4 principios. La coherencia, que haya un discurso coherente entre los que participan de ¿no? La vitalidad, y la vitalidad se da, por ejemplo, en este espacio como de la discusión, el intercambio, qué cosa es lo mejor para una comunidad determinada, etc. Y no simplemente que viva de los vestigios del pasado, ¿no? Profundidad, qué cosa están buscando, qué quieren, cuáles son los fines últimos. Y por lo tanto, una madurez en el tiempo. Bien, termino con nuestro maestro Raúl Forné de Betancourt, ¿no? Quizá el filósofo más importante intercultural. Justo en esta semana se ha formado la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural en Barcelona, que ha convocado a buen número de intelectuales latinoamericanos. Dice Raúl Forné, este filósofo cubano, radicado en Alemania: identidad es perfectible, justamente con lo que terminó el doctor López Soria. La intención del recurso a las culturas tradicionales no es, pues, la de proponerlas como identidades metafísicas, sino la de recuperar sus memorias históricas como interlocutor en el debate actual sobre la identidad. Y ello, insistimos, con la finalidad de fomentar la interacción, el diálogo y el intercambio. Pues, aunque muchas veces se olvida, el diálogo y la interacción necesitan de tradiciones con identidades definidas e identidades con memoria de sus tradiciones. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Miguel Ángel Polo Santillán. Vamos a invitar al arquitecto Jorge Burga Bartra para poder tener la tercera exposición. Aplauso, por favor. Bueno.
curso de las 2 exposiciones anteriores he cambiado mi discurso como 3 veces. Primero porque siento que por lo menos yo mentalmente estaba funcionando esas 700 millas por hora y con tantos manejos de conceptos, ¿no? Porque nosotros los arquitectos pues somos muy lentos para manejar conceptos y más proclives a manejar imágenes, ¿no? Que siempre tienen conceptos detrás, por supuesto, pero, y entonces originalmente yo había tenido la intención de mostrar un PPT que tengo de lo que es la arquitectura, para mí, la arquitectura vernácula peruana, que es, digamos, bastante descriptivo, y por otro lado, entonces como no llegaba a ese PPT, por unas razones de peso, ¿cuántos miles de...? Sí, me veis. No era fácil su viaje a través de las ondas, cuáles eran, no sé. Que entonces ya yo había preparado otra cosa por si no llegaba a este PPT, y ahora que llegue el PPT, entonces de nuevo tengo que hacer otro viraje para ver cómo incorporo. Entonces voy a tratar de hacer las 2 cosas y además en la mitad del tiempo que han tenido, porque ya el tiempo se nos está agotando y queremos sobre todo tener, yo particularmente, con todo lo que he escuchado, quisiera plantearles a ustedes las preguntas que yo me hago sobre estos temas y sobre estas cosas, en la intención de conversar un poco sobre eso, ¿no? Ustedes que manejan estos conceptos sobre todo, ¿no? Entonces, como digo, voy a hacer una ensalada de cuestiones. A ver, empezamos con la primera imagen. Yo tengo aquí. No, esto son algunas publicaciones que yo he hecho sobre el tema, no son pertinentes a nada. Aquí lo importante es esto de, yo tomaría este concepto de actualidad que planteó López Soria, ¿no? Y de cómo esta actualidad en realidad no es pues de hoy, sino que contempla 3 o 4 décadas, ¿no? Obviamente décadas pasadas, no va a ser décadas futuras. Y entonces yo diría que todo este tema de lo vernáculo, porque la arquitectura, a diferencia de otras artes y de otras disciplinas, es muy lenta y recibe casi siempre, o sea, si por ejemplo la filosofía, cualquier disciplina y cualquier arte, incluso podríamos mencionar las artes manuales, las artes plásticas, las artes de productos industriales, por ejemplo este diseño industrial, se mueven a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo pues que un exprimidor en 2 meses ya está siendo reemplazado por otro diseño, ¿no? Y por cosas espectaculares y que se difunden muchísimo y todo. En cambio, la arquitectura pues es como la tortuga que va lentamente recibiendo todo eso y cambiando poco a poco y más bien alcanzando a esas otras disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vernáculo comienza, para nosotros los arquitectos, hay una gran removida, porque ya no es movida, sino una removida que hace Rudowski en una producción, en un libro que se llama Arquitectura sin arquitectos, y que él lo que quería era llamar la atención sobre cómo toda la arquitectura que habíamos estudiado en todas las universidades tenía que ver exclusivamente con esta cosa de Europa como centro y tal vez algunas
periferias de Egipto y Grecia, en fin, y lo demás no existía, ¿no? Entonces, lo primero que le llama la atención a él, lo primero que lo subleva, es cómo es posible que nosotros hayamos vivido, digamos, cerrando los ojos ante toda esa innumerable expresión de arquitectura en tantos otros países y lugares. Y entonces él le pone el nombre, toma un nombre de lo vernáculo. Entonces dice, la arquitectura vernácula es lo que yo voy a tratar de ver con esa cosa que no ha sido vista, con esa cosa que ha sido negada, con esa cosa que ha sido excluida, ¿no? Y entonces él le empieza a llamar vernáculo. No quiere decir que ese sea la primera vez que se usa ese término. Ya se ha dicho que el término tiene mucho tiempo y que significó además cuestiones un poco confusas ahí del lugar, de los esclavos, en fin. Pero lo vernáculo abarca no solo a la arquitectura, evidentemente, sino a todas las manifestaciones culturales, etcétera, que se dan en un determinado lugar, en un determinado momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él busca primero lo universal dentro de una visión mucho más abierta, mucho más múltiple. Ahora se han dicho palabras como otredades, es decir, que son pues, que han venido siendo tal vez tan importantes o más importantes que las que ocurrieron en Europa, ¿no? En estos 4 o 5 países, que en fin es lo que estudiamos nosotros en la universidad, etc. Bueno, para no quedarme en Rudolfsky, a fines del siglo, bueno, esto ocurre ahora, como decía, en la actualidad, porque no tiene más de 3 o 4 décadas, eso es a fines del siglo pasado. Y también a fines del siglo pasado, ICOMOS, que como ustedes saben es esa entidad internacional que tiene que ver con los monumentos y su restauración y su puesta en valor, etc., reconoce, por fin, el valor de esta arquitectura vernácula. ¿Cuándo? A fines del siglo pasado, ahorita, hace 2 décadas, ¿no? Y Paul Oliver, que fue profesor mío en la Architectural Association, así nadie me cree en este país, porque estábamos hablando de la SUNEDU y todas estas cosas para la cual todavía no existo. Paul Oliver, en los fines también de este siglo pasado, edita una enciclopedia de la arquitectura vernácula mundial, también apuntando a lo múltiple. Es decir, yo mismo, con arquitecto Alvariño, escribimos 3 ensayos para esa enciclopedia, que yo entregué, hice el pase hacia la UNI para que la UNI tuviera un ejemplar, y lo tuvo, de esta enciclopedia. Hoy estamos rehaciendo esta enciclopedia y de 3 volúmenes vamos a llegar a 6 volúmenes, y yo de esas 3 entradas que había hecho he hecho ya 6 entradas para esta nueva enciclopedia. Pero nuevamente lo que enfatizo es primero ese concepto de actualidad, que me lo apropio, ¿no? Porque nosotros en arquitectura hablamos de apropiado en el doble sentido de la palabra. Lo apropiado cuando es propio, lo que es adecuado, y lo apropiado cuando también yo me lo apropio, ¿no? Y en este caso, esta actualidad yo creo que es perfectamente, y eso es lo curioso, ¿no? ¿Por qué? Es una de las primeras preguntas, ¿por qué tan tardíamente y por lo tanto, actualmente, estas cosas de los excluidos aparecen en el contexto de la arquitectura, ¿no? Esto de lo vernáculo. Ahora, son pues el aparecer, el venir, el llegar, el entrar,
de estos excluidos, ¿no es cierto? En eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, después vamos a ver cómo esta exclusión a veces es una autoexclusión. Cuando toquemos el tema de lo vernáculo y lo chicha, especialmente. Bueno, yo quería tomar otro tema, otro concepto, otra idea que se dio acá sobre la máscara. La máscara para mí siempre fue algo fascinante, porque significa que teniendo uno su identidad, así sea la del DNI o la del conocimiento, la de personalidad o la de profesión, lo que fuera, de pronto uno, al ponerse una máscara, rompe con esa identidad, es decir, rechaza la identidad individual de esta persona que está, y se pone la máscara de una identidad colectiva, que es la de los danzantes, por ejemplo, de ese cuerpo de baile, y adopta, asume esa nueva identidad, una identidad que es pues el baile de los diablitos, el baile, en fin, en la cultura peruana tenemos para hablar también horas sobre la danza y la música, ¿no? Entonces, esa máscara no es otra cosa que esa nueva identidad que está asumiendo ese conjunto. Y la arquitectura, de alguna manera, es eso también, ¿no? La arquitectura es esa nueva máscara, ¿no?, que la gente se pone, y creo que a esto al final le vamos a dar una repasada nada más así muy rápida a todo lo que son imágenes, porque creo que todo el tiempo lo estamos consumiendo en explicar estos problemas que para mí son claves, ¿no? Y la máscara se liga, fíjense ustedes, a la fiesta, y la fiesta es el lugar donde se realiza la arquitectura también. Con la fiesta es que nosotros entendemos por qué ese edificio tiene una ramada y qué es lo que ocurre en esa ramada, por qué la casa tiene un zaguán y un patio. ¿Por qué? Porque ese patio y ese zaguán, así como un balcón, de pronto adquieren una dimensión y un valor fundamental para la fiesta, ¿no? Sobre el balcón se cuelga de pronto pues una manta, se ponen flores, en fin, son pequeños detalles que junto a la danza, a la música, a la comida, a la fiesta misma, que es el conjunto de todo esto, es que de pronto esa arquitectura vernácula tiene y despliega una personalidad y un valor fundamental, ¿no? Entonces yo trataría ese tema de la máscara, ligarlo a la fiesta y ligarlo a la arquitectura, ¿no? Sin embargo, si queremos estudiar más precisamente lo vernáculo, tenemos que llegar a lo que se trabaja como el tipo. El tipo, por definición, es aquello que conjuga, digamos, las características de una arquitectura vernácula específica y la diferencia a su vez de otra, ¿no es cierto? Es un poco ese concepto de la otredad también, ¿no? Es decir, que como método, como técnica para poder apreciar, comparar, estudiar, hacer el seguimiento de estas expresiones vernáculas, no he encontrado yo mejor mecanismo, mejor herramienta que el concepto este de tipo, ¿no? Que es lo que nos permite sistematizar todo este conjunto de expresiones que de otra manera serían pues expresiones que no tendrían ni un orden ni un concierto, ¿no? Pero decía yo que este concepto de la máscara, de la identidad y de lo vernáculo, que según las
posiciones que hemos escuchado, sería más bien de el movimiento de los excluidos, ¿no? Por entrar a la palestra de todas estas. En el caso de la arquitectura, tristemente, hay que aceptar que en realidad estos autoexcluidos, estas personas que viven en estos edificios vernáculos, permanentemente lo único que están haciendo es destruir su ámbito, su arquitectura, para construir en su lugar esta otra arquitectura, que es la arquitectura chicha, que yo llamo la arquitectura chicha, que quedaría pues para hacer otra conferencia, pero por el momento basta decir que esta es una arquitectura que surge, contrariamente a la arquitectura vernácula, que viene, pues es múltiple, tiene expresiones de todos los lugares, hecha con materiales y con sistemas constructivos de todos los lugares. Se compara con esta otra arquitectura que surge de Lima, es monotemática en el material, con material entre comillas noble, ¿no? que se construye, y se construye igual aquí en Iquitos, en el cual se muere de calor la gente, y igual en Puno, donde se mueren de frío, con esta arquitectura de, entre comillas, de material noble, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Yo le planteé a Max Hernández, por ejemplo, este tema, y me decía así, pues es algo terrible, porque el peruano está atravesado por esa cosa autodestructiva que se da en tales y tales personajes. Entonces, ahí hay un problema. Mientras la arquitectura chicha crece, se desarrolla y goza de la mejor salud, la arquitectura vernácula viene desapareciendo del horizonte de la realidad peruana. Entonces yo, en las expresiones que he llegado a capturar, a dibujar inclusive, porque yo tengo la tendencia contrariamente a lo que podría decir, bueno, para que alguien me crea que esta arquitectura existe, debería tomarle una foto, ¿no es cierto? No, yo le hago un dibujo. Y un dibujo siempre puede ser una interpretación personal de algo, ¿no? Indudablemente. Claro que trato de hacer un dibujo fidedigno, pero el asunto es que muchas de estas cosas, vuelvo a pasar por los lugares, ya no están. Y entonces empiezo a tener yo casi un registro de cosas dibujadas, no diré la mitad de las cuales, pero ya una buena parte de ellas están desapareciendo. Entonces hay un repliegue, hay un retiro, y hay esos excluidos no están pues en el frente de batalla, ganando la batalla por esa inclusión, sino están entrando a este proceso de desaparición más bien. Y entonces empezamos a ver lo de los chicha como una alternativa que pueda darnos una pista, que pueda darnos porque la chicha, después de todo, es también una propuesta vernácula en tanto toma elementos tradicionales, los combina con modernos, en un proceso así de mezcla, que no muy feliz por el momento, pero lo chicha empieza a avanzar también y a tener algunas expresiones que yo, de las que doy cuenta en el libro de arquitectura en el Mantaro. Y entonces el problema es ese. Lo chicha podrá, bueno, Paul Oliver, cuando estuvo acá, este editor de la enciclopedia que señalaba, cuando estuvo por acá, él decía, bueno, recientemente ha muerto, decía que lo chicha podía llegar a ser en el futuro una expresión vernácula. Entonces, yo sí le creo, puede ser, y yo cada vez más estoy viendo que lo chicha empieza a tener también esta calidad, y no podemos cerrar los ojos a que esto es una evolución y un cambio. La cultura sí, creo que muchos lo han dicho, si no cambia, si no se fusiona con otras corrientes, desaparece, ¿no? Si se queda pues estática. Entonces, esa es otra de las preguntas que tengo, ¿no? Bueno, yo no sé si nos dará el tiempo para pasar, quisiera pasar muy rápidamente
todas estas cosas, los conceptos de los aspectos a considerar para que haya algo vernáculo, los pisos altitudinales de Pulgar Vidal, que me parece que casan perfectamente con niveles y con culturas específicas, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un ejercicio, inclusive traté de hacerlo con una especialista en gastronomía, y le decía, bueno, tú puedes hacer un mapa en el Perú de, por ejemplo, dónde se cocina el cuy chactao, dónde se hace el rocoto relleno, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, mira, hace 10, 20 años de repente se podía hacer, pero hoy día tú te comes un cuy chactao en cualquier parte del Perú, ¿no? No hay pues un lugar, así como en Lima es donde podemos encontrar de repente la mejor artesanía que hay en todo el Perú, porque todos se han venido acá a trabajar. Entonces igual podríamos decir eso que estamos señalando. Bueno, el paisaje, los materiales, los sistemas constructivos, en fin, todo esto es un intento de sistematizar. Eso que está ahí a la izquierda del mapa del Perú tiene más bien ahí las lenguas, ¿no? Las expresiones no culturales, pero sí de lenguas que de alguna manera nos dan esa... Vean ustedes, esa mancha marrón es lo quechua, y el idioma quechua como tiene una extensión muchísimo grande. En cambio, todas las selvas tienen muchas etnias, muchas lenguas, pero muy poca relación unitaria, ¿no? De identidad. Bueno, esto es lo que hablaba yo de la máscara y lo de la fiesta. Y esto nuevamente es esto de las... ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Mapa lingüístico, sí. Bueno, esto lo tomé también del historiador Zapata, que me convenció que los dos movimientos más traumáticos que ha sufrido la sociedad peruana han sido la conquista y las migraciones en el siglo XX. Bueno, estos son algunos elementos de lo chicha, contextos de la arquitectura vernácula, el grupo, el caserío, la hacienda, el pueblo, contextos, nuevamente elementos de plazuelas, plazas, calles, etcétera, etcétera, que acompañan a la arquitectura vernácula. También muebles, objetos más pequeños, productivos, tipos de balcones, tipos de... y empiezo acá con los tipos arquitectónicos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Centro, Lima, en fin, la costa, en fin, una serie de expresiones. Esto, por ejemplo, es bien importante, como la casa cancha, arriba a la izquierda, se convierte muy fácilmente en la casa patio. En la época, cuando llegaron los españoles, en realidad es interesante ver que no hay una ruptura solamente y cosas nuevas que se imponen, sino hay cosas que se asemejan mucho, como esta casa cancha con la casa patio. Vean ustedes que es casi lo mismo y con muy pocos cambios se modificó. Esto es real, en Ollantaytambo se convirtió en un hostal, ¿no? Bueno, esta es la ciudad con casas cancha, los distintos tipos que hay. Esto es los cutucos en el Titicaca, que creo que eso vale la pena resaltar porque es un producto hecho con lo que hay ahí en el lugar. Es la champa, es un corte con la lampa que se levanta y se seca, y es como un adobe, después se utiliza como un adobe. Y estas son cosas que hay pues en las zonas alrededor del Titicaca, en otros lugares. Y llegamos a la selva,
con estos tres tipos de los palafitos, los que están sobre el suelo y también los flotantes que no están acá, ¿no? La muesca, que es este sistema de maderas que se cruzan, los tipos de alar que se encuentran tanto en la costa como en la sierra. Esto es un intento de hacer una mezcla ya tipológica de todas las variantes, y también ejemplos de cómo hay arquitectura moderna que de alguna manera bebe, de alguna manera alude a la arquitectura vernácula, ¿no? Por ejemplo, este es un caso emblemático para mí. Edgardo Ramírez en Hilo, él hace ven ustedes esas columnatas en la parte alta, y vean ustedes que eso se hace en este mismo lugar donde hay estos mojinetes truncados de la arquitectura, que no es solamente en Hilo, sino en Hilo, Moquegua y Tacna, que es todo el sur. Y si ustedes observan también lo que hay en el norte de Chile, que fue también del Perú, igual hay esta arquitectura. En Tarapacá, ¿no? Ahí ven la explicación un poco de cómo el mojinete truncado es un vacío, es un negativo del mojinete truncado arquitectónico que vemos abajo, ¿no? Entonces es una alusión que se hace, pero en términos plenamente contemporáneos, y esa es la relación que yo postulo. Si nosotros hacemos arquitectura que tiene que ver con lo vernáculo, no puede ser a través de la copia de algún elemento o de un sistema constructivo simplemente, sino más bien de una alusión así muy paralela y transparente a lo vernáculo, ¿no? Este es un trabajo de Liceo Guzmán que hizo en Piura, haciendo una arquitectura vernácula que no tenía tradición, la inventó él, en base, aunque no totalmente, porque ellos hacían unas canastas gigantescas y les dijo, vamos a hacer una canasta un poquito más grande, y eso va a ser el techo. Otros ejemplos de arquitectura, esto es mío también, es un museo en la Imebamba, y aquí, por ejemplo, en este patio se hizo unos balaustres con la figura de unos sapitos que vemos ahí abajo a la izquierda, y aquí es donde están los investigadores, ¿no? Entonces a ellos les encanta eso porque dicen, bueno, ¿por qué no hacer eso, no? ¿Por qué copiar o hacer otro tipo de balaustre cuando se puede hacer? Esto es lo que hicimos en Tucumé, que valió el hexágono de oro. Es una arquitectura que, bueno, esto es algo que recientemente estuve en Paita y dibujé, y para los efectos de un proyecto que es este de acá, donde están los balcones. Bueno, no sé, he corrido, pero espero haberlo hecho en el tiempo que me diste. Creo que me pasé de todas maneras. Gracias. Muy bien, bueno, terminamos entonces agradeciendo a los expositores que nos han brindado este encuentro con otras disciplinas, este espacio interdisciplinario que lo hemos disfrutado hoy día. Vamos a agradecerles con un presente. Invitamos al decano para hacérselos llegar, al doctor López Oria, nuestro profesor de posgrado. Muchísimas gracias. Aplausos, por favor. También al doctor Miguel Ángel Polo, que hoy día nos ha acompañado de la Universidad Mayor de San Marcos, y al arquitecto Jorge Burga Bartra, nuestro profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNI. Aplausos. Y finalmente, reiterar el agradecimiento al Ministerio de Cultura, a Eduardo Benavente, quien ha hecho posible tener este espacio. Los invitamos a compartir un brindis de honor acá en el premio, en el hall, y damos por culminada la sesión de hoy día. Gracias.